Bien, vamos a continuar con las operaciones vectoriales. Habíamos visto que si un vector es linealmente dependiente a otro, eso implicaba que estos vectores eran paralelos. Segunda conclusión a la que habíamos llegado: si el producto escalar de dos vectores es igual a 0, eso nos indicaba que estos vectores eran perpendiculares entre sí. Bueno, estas propiedades quiero que las vayan recordando. Nos van a generar algunas aplicaciones bastante interesantes en la materia. Estuvimos hablando del producto escalar de vectores, recordando un poquito las propiedades. Indicábamos la primera: se cumplía la ley conmutativa. A escalar B era igual a B escalar A. Se cumplía la ley distributiva. Si tenemos el producto de escalar de A con B más C, se podía distribuir A escalar B más A escalar C. Una tercera propiedad que hemos visto: que el producto escalar de un vector consigo mismo siempre es mayor o igual a 0. Y bueno, la cuarta propiedad era el producto escalar si era 0, ellos eran perpendiculares entre sí. La propiedad 3 nos genera una definición de norma, también llamado magnitud o módulo de un vector. Y la definición, tomaremos un vector en 3 coordenadas, sea A un vector de coordenadas A1, A2, A3. Se define como la norma, magnitud o módulo, y vamos a representar entre barritas al valor positivo de la raíz cuadrada del producto escalar del vector A con el mismo vector A. Recordando esta operación, esto va a ser el valor positivo del producto escalar del vector A, cuyas coordenadas son A1, A2, A3, producto escalar el mismo vector de coordenadas A1, A2, A3. Desarrollando, vamos a tener el valor positivo de la raíz cuadrada. Y recordando la operación producto escalar, multiplicamos las primeras coordenadas, un producto algébrico. A1 con A1 nos da A1 al cuadrado, más el producto de las siguientes coordenadas: A2 con A2, A2 al cuadrado, y A3 al cuadrado. De ahí que también se suele decir, el módulo, la magnitud de un vector, no es nada más que el valor positivo de la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado. Un vector, haremos un ejemplo numérico y de ahí vamos a sacar una propiedad. Tomaremos cualquier vector, por ejemplo el vector de coordenadas 1, menos 3 y 4. Queremos encontrar el tamaño de este vector, el módulo. Entonces, como módulo tenemos el valor positivo de la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. La primera coordenada elevada al cuadrado, 1 al cuadrado, más la segunda coordenada elevada al cuadrado, menos 3 al cuadrado, y finalmente la tercera coordenada al cuadrado, 4 al cuadrado. Esto va a ser la raíz cuadrada de
1 al cuadrado es 1, menos 3 al cuadrado es 9, positivo, 4 al cuadrado es 16. Acá vamos a tener raíz cuadrada de 26, ¿verdad? O sea, si nos fijamos es un valor mayor que 0. Ese vector, si lo representamos, tiene esa configuración en el espacio R3. Ahora, en dirección y sentido de este vector, queremos hallar un vector, llamémoslo un vector U, tal que el tamaño del vector U sea unitario. Bueno, el vector U y el vector A son paralelos, entonces estamos en la primera condición de vectores paralelos. ¿Por cuánto debemos multiplicar el vector A? Que de tal suerte que obtengamos el vector U y nos dé de tamaño unitario. Vamos a hacer en el ejemplo, yo lo voy a desarrollar de la siguiente manera y vamos a comprobar si ese vector U es de tamaño unitario y después hacemos la deducción literal. Pongamos así, 1 sobre el módulo del vector A, porque el módulo es un número escalar, por el vector A. Esto nos define un vector de tamaño unitario. Comprobemos en el ejemplo. 1 sobre el módulo del vector A, que es raíz de 26, por el vector A, que tiene coordenadas 1, menos 3 y 4. Este escalar afecta a todas y cada una de las coordenadas. Entonces vamos a tener el vector resultante, la primera coordenada, 1 sobre raíz de 26. La segunda coordenada va a ser menos 3 sobre raíz de 26. Y la tercera va a ser 4 sobre raíz de 26. Ese sería el vector resultante. Hallemos el módulo de ese vector para ver si es un vector de tamaño unitario. Como módulo sabemos es el valor positivo de la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Entonces el valor positivo de la primera coordenada elevada al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, raíz de 26 elevado al cuadrado es 26. Más la segunda coordenada elevada al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, sobre raíz de 26 elevado al cuadrado es simplemente 26. Y finalmente la última, 4 elevado al cuadrado es 16, sobre raíz de 26 elevado al cuadrado, 26. Entonces vamos a tener, el común denominador es 26 y sumamos los numeradores. Esto es 1 más 9 más 16. Lo que nos da de resultado 26 sobre 26. Cancelado va a ser raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 1 es 1, con lo que estamos comprobando que ese vector es de tamaño unitario. Pero podemos pensar, tal vez este es un caso particular, hagamos la deducción literal. Acá tenemos el vector A, literalmente el módulo del vector A. Deducción entonces. El vector U, hemos dicho, es igual a 1 sobre el módulo de A por el vector A. Literalmente, el módulo de A es este radical, entonces 1 sobre la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado por el vector A, que tiene coordenadas A1, A2, A3. Bien, este es un escalar que multiplica el vector, afecta a todas y cada una de las coordenadas del vector, dándonos un vector resultante A1 sobre la raíz de A1 al cuadrado
a2 al cuadrado, a3 al cuadrado, como primera coordenada. La segunda coordenada, a2 sobre este radical, a2 sobre la raíz de a1 al cuadrado, a2 al cuadrado, a3 al cuadrado. Y finalmente la última coordenada, que sería a3 por ese escalar, a3 sobre la raíz de a1 al cuadrado, a2 al cuadrado, a3 al cuadrado. Bien, ahora hallemos el módulo de ese vector. El módulo del vector u, por la definición, es el valor positivo de la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Esta primera coordenada elevada al cuadrado, eso va a ser a1 al cuadrado sobre esta raíz cuadrada pero elevada al cuadrado, desaparece la raíz, quedándonos simplemente a1 al cuadrado, a2 al cuadrado, a3 al cuadrado, más la segunda coordenada elevada al cuadrado. Eso va a ser a2 al cuadrado sobre esta raíz elevada al cuadrado, desaparece la raíz, quedándonos simplemente a1 cuadrado, a2 al cuadrado, a3 al cuadrado. Y más la tercera coordenada elevada al cuadrado. A3 al cuadrado sobre esta raíz elevada al cuadrado, nos queda simplemente a1 cuadrado, a2 al cuadrado, a3 al cuadrado. Desarrollando, sacando el común denominador, vamos a tener a1 cuadrado, a2 al cuadrado, a3 al cuadrado. Y el numerador nada más sería la suma de los numeradores. A1 cuadrado, a2 al cuadrado, a3 al cuadrado. Si nos fijamos, el numerador es igual al denominador, se puede cancelar, quedándonos simplemente raíz cuadrada de 1, lo que es 1. Entonces esto podemos agarrar como una propiedad. Un vector resultante de 1 sobre el módulo por el vector siempre es un vector unitario. Luego podemos decir, un vector u que tenga esa configuración 1 sobre el módulo de a por cualquier vector a siempre tiene un tamaño unitario. Esa propiedad es importante, se la puede usar en cualquier momento. Bien, respecto a la operación producto escalar, de momento no hay nada más que hablar. Pasemos a la última operación con vectores. Se refiere al producto vectorial de vectores. Producto vectorial de vectores. Tomaremos dos vectores de 3 coordenadas, sean el vector A, cuyas coordenadas son números reales, A1, A2, A3, que también podemos denotar en función de los vectores unitarios direccionales I, J, K. A1 en I, A2 en J, A3 en K. Y el segundo vector, el vector B.
de coordenadas B1, B2, B3, que también podemos denotar B1 en I, B2 en J y B3 en K. La operación producto vectorial la vamos a representar de esta manera, con una X, A por B. Y no es nada más que la solución de un determinante 3×3, donde en la primera fila vamos a poner los vectores unitarios direccionales, el vector I, el vector J, el vector K. La segunda fila está destinada a las coordenadas del primer vector, que son A1 en I, A2 en J, A3 en K. Y la última fila serían las coordenadas del segundo vector, B1, B2, B3. Ahora, ¿cómo resolvemos este determinante? Existen varios métodos. Vamos a ejercitar uno de ellos. A ver, hagamos por separado I, J, K. A1, A2, A3. B1, B2, B3. La primera técnica consiste en copiar las dos primeras filas a continuación, o pueden ser también las dos primeras columnas. A ver, si copiamos las dos primeras filas, I, J, K, A1, A2, A3, y multiplicar las diagonales que bajan con el mayor número de elementos como positivas y diagonales que suben como negativas. Vamos a analizarlo. Acá tenemos una diagonal con un elemento. Acá una diagonal con dos elementos. Acá una con tres. Acá otra con tres. Con tres, con dos, con uno. Entonces el mayor número de elementos son tres. La primera diagonal sería esta. Diagonal que baja, positiva. La segunda diagonal sería esta, positiva. Y la tercera diagonal sería esta. Diagonales que bajan las consideramos positivas. Entonces vamos a tener, ordenando un poquito, A2 por B3, A2 por B3 por I. La segunda diagonal sería A1 B2 por K. A1 B2 por K. Y la tercera sería A3 B1 por J. A3 B1 por J. Ahora, las diagonales que suben las vamos a considerar negativas, con el mayor número de elementos. Una diagonal con un elemento, con dos, con tres. Bueno, el mayor número de elementos son tres. Acá tenemos una que sube, la segunda diagonal que sube, negativa, y la tercera diagonal que sube también negativa. Pongamos un signo menos por delante y vamos a tener A2 B1 en K. A2 B1 por K. La otra, A3 B2 por I. A3 B2 por I. Y la otra, A1 B3 por J. A1 B3 por J. Bien, ese sería el resultado del determinante. Guardemos acá ese resultado porque vamos a analizar algunas técnicas más. Ya que ese determinante lo vamos a usar bastante en la materia, tenemos que tener una técnica de poder resolverlo en forma inmediata. A ver, asociemos A2 B3 en I, A3 B2 en I, negativo. Entonces, el positivo sería A2 B3 y el negativo A3 B2. Ambos en la dirección de I.
En J, A3B1 positivo, A1B3 negativo. Entonces, asociemos. A3B1 menos A1B3 en la dirección de J. Y finalmente, en la dirección de K, tenemos positivo A1B2, negativo A2B1. Entonces, A1B2 menos A2B1 en la dirección de K. Bien, ese resultado es el que debemos obtener en forma inmediata. No es la única técnica. Vamos a ver otra. A ver, el determinante que queríamos resolver es en I, J, K. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Anteriormente habíamos copiado las dos primeras filas a continuación. Ahora vamos a copiar las dos primeras columnas a continuación. Es decir, I A1 B1. I A1 B1. La siguiente columna, J A2 B2. Y hagamos la misma lógica. Diagonales que bajan positivas, diagonales que suben negativas. Bueno, hemos determinado que con 3 elementos son las diagonales de mayor número de elementos. Acá tenemos una positiva, la segunda positiva y la tercera con 3 elementos positiva. Anotemos. Ordenando los A primero, luego los B. A2, B3 en I. A2, B3 en I. La otra. A3, B1 en J. Y la tercera sería A1, B2 en K. Las negativas son las que suben con 3 elementos. Acá tenemos una negativa, la segunda negativa y la tercera negativa. Vamos a ordenar. A2, B1 en K. A2, B1 en K. La otra, A3, B2 en I. Y la última sería A1, B3 en J. Verifiquemos si están todos. A ver, A2, B3 en I. A2, B3 en I. A1, B2 en K. A1, B2 en K. A3, B1 en J. A3, B1 en J. Coinciden las positivas. Vamos a las negativas. A2, B1 en K. A2, B1 en K. A3, B2 en I. A3, B2 en I. A1, B3 en J. A1, B3 en J. Como vemos, están los mismos elementos, ¿no? Entonces, no hace diferencia si copiamos las dos primeras filas a continuación o si copiamos las dos primeras columnas a continuación. Pero como ese determinante lo vamos a manejar bastante, vamos a ver alguna técnica, memotécnica, diremos, para poder desarrollar en forma inmediata el determinante. Esa técnica se llama la técnica de los triángulos, o también en la bibliografía van a encontrar como la técnica de los pescados. A ver, el determinante. En I, J, K. A1, A2, A3. B1, B2, B3. Vamos a tomar como fila pivot la primera fila.
Vamos identificando. Diagonal positivas son las que bajan. A2, B3 en I. Entonces, A2, B3 en I. Esa diagonal está bajando, es positiva. Cerramos el ciclo. A3, B2 negativo. Entonces, cerramos este ciclo. A3, B2 en I. Diagonal que está subiendo es negativa. Si nos fijamos, la figura geométrica que se ha formado ahí son dos triángulos, ¿no? Vamos a identificar ahora la coordenada en J. A3, B1 positivo. Tomamos J, A3, B1. Diagonal que está bajando es positiva. La negativa, A1, B3 en J. Entonces damos el ciclo A1, B3 en J. Está subiendo, es negativa. Si nos fijamos qué figura geométrica se ha formado ahí, tres triángulos. ¿Lo ven? Y vamos a la última coordenada. A1, B2 en K. Partimos de K, A1, B2. Diagonal que está bajando es positiva. Cerramos el ciclo. A2, B1 en K. Entonces nos venimos aquí, B1, A2 y cerramos el ciclo en K. También se forman dos triángulos. Pero ¿cómo podemos esto recordar rápidamente? A ver, vamos a hacer nuevamente. I, J, K. A1, A2, A3. B1, B2, B3. Bueno, en la dirección de I, tapamos la fila de I, tapamos la columna de I, nos vamos a las dos columnas a la derecha, tapando la fila y columna, diagonal que baja positiva. A2, B3. Entonces vamos anotando. Dejemos un espacio. A2, B3, diagonal que baja en el pivot I. Diagonal que sube. A3, B2. Entonces, menos A3, B2. Esto en I. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomamos el elemento pivot del I, tapamos su fila, tapamos su columna, nos vamos a las dos columnas a la derecha, diagonal que baja positiva, diagonal que sube negativa. Así de sencillo. Ahora, mentalmente, vamos a trasladar esta fila a continuación. Eso no es necesario que lo hagan, pero como es la primera vez, vamos a trasladar la primera columna. I, A1, B1. Ahora nos vamos al elemento pivot J. Tapamos la fila, tapamos la columna. Nos vamos a las dos columnas a la derecha. A la derecha de la columna que estamos analizando. Diagonal positiva, la que baja. Y diagonal negativa, la que sube. Entonces, A3, B1 positivo. A3, B1 y negativo sería A1, B3. Esto en J. Y finalmente para el elemento K. Este es el elemento pivot. Tapamos la fila, tapamos la columna de K. Nos vamos a las dos columnas a la derecha. Pero no tenemos, ¿verdad? Esas dos columnas las trasladamos aquí y quedarían en esta misma posición. Entonces, operemos acá. Suponiendo que esas dos columnas están acá, diagonal positiva esta, diagonal negativa esta. A1, B2 positivo y negativo A2, B1. Esto en K. Y fíjense, el resultado que hemos obtenido es exactamente el mismo. A ver, una forma más sencilla de recordar esto.
y JK. A1, A2, A3. B1, B2, B3. En I no hay mucho problema, porque tapamos la columna, tapamos la fila, nos vamos a las dos columnas a la derecha, diagonal positiva a 2B3 y negativa a 3B2. Esto en I. La dificultad, que tampoco es dificultad, sería en J. Tapamos la columna de J, tapamos la fila de J, sacamos como elemento pivot J y nos vamos a los extremos. Primero, la derecha arriba y la izquierda abajo, a 3B1, positivo, y luego cambiamos a 1B3. Entonces, a 3B1, positivo, a 3B1 y luego a 1B3, menos a 1B3. Eso en J. Y en K finalmente, sacando el elemento pivot K, hacemos con las dos primeras columnas, a 1B2 menos a 2B1, a 1B2 menos a 2B1. Bueno, esta técnica que es inmediata, quisiera que la practiquen un poquito, porque este determinante lo vamos a ver bastante en la primera parte, especialmente de la materia. Analizaremos, ahora que ya les he explicado una técnica rápida de poder resolver este determinante, hablaremos un poquito de las propiedades del producto vectorial. ¿Qué podemos decir de la ley conmutativa? Es decir, A vectorial B, ¿cómo será en relación a B vectorial A? Bueno, ahora que tenemos identificado una técnica inmediata de solución de este determinante, y como tenemos en la pizarra A vectorial B, encontremos B vectorial A manera de practicar la técnica rápida. Entonces, es la solución de un determinante, la primera fila IJK. La segunda fila está destinada a las coordenadas del primer vector. En este caso, el primer vector es el vector B.